Te invito a que leas el resto del capítulo, pero vamos a enfocarnos ahorita en que Jesús anuncia su muerte. Esto sucedió el relato de Mateo 16, 21 al 23. Vamos al libro de Marcos. Vamos corriendo al libro de Marcos 8, Marcos 8, 31 al 33, para ver el mismo relato cómo lo relata Marcos 8, 31 al 33. Y dice, verso 31, Marcos 8, 31 al 33. Y comenzó a enseñarles. ¿Quién comenzó a enseñarles? Jesús. Jesús comenzó a enseñarles a sus discípulos que le era necesario al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Era uno de sus títulos. Hijo de Hombre era uno de sus títulos. El otro era Hijo de David. Porque la profecía decía que de David, de la descendencia de David, nacería un rey que sería rey eterno, por siempre y para siempre. Y ese es Jesús. Ese era uno de los títulos: Hijo de Hombre, Hijo de David, Hijo de Dios. Le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, sufrir mucho, padecer mucho y ser desechado, que la gente lo desechara. ¿Qué es eso? Lo rechazaran. Y esto está sucediendo inclusive en los tiempos actuales. Hay gente que desecha a Jesús, lo rechaza a Jesús. Desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Insisto, la misma gente religiosa. A eso se estaba refiriendo el Señor Jesús. Y ser muerto, iba a morir. Jesús iba a morir. Pero la noticia, siempre la buena noticia, dice, y resucitar después de 3 días. Como cristiano, hermano, debemos de tener bien claro, esa es la base de nuestra fe. Porque sin resurrección, vana es nuestra fe. O sea, no sirve para nada nuestra fe si no hubo resurrección. Sabemos que Cristo está vivo y que está sentado a la derecha del Padre y vendrá en su segunda venida. Pero ese es tema de otro video. Así que dice entonces, verso 32, esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle, y sucedió lo que les expliqué acerca de Jesús rechazando las palabras que venían de Satanás por medio de Pedro. Pero Pedro no es Satanás, que quede bien claro eso, ¿ok? El Pedro apóstol que está diciendo ahí, Jesús se refirió a Satanás. Eso necesito que quede bien claro porque es base bíblica. Si alguien te llega a decir lo contrario, no viene de Dios. Muy bien. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿ok? La Biblia lo dice. Jesús reconoció a aquel que estaba diciendo las palabras. Muy bien. Ok, entonces eso está en Marcos 8, 31 al 33. Vamos a Lucas. ¿Cómo lo describe Lucas? Vamos a Lucas. Lucas 9, 21 al 22. Sobre este mismo momento, ¿ok? La primera vez en que Jesús les dice a ellos. Lucas 9, 21 al 22 dice así. Dice, pero él les mandó, ¿quién era él? Jesús. Pero él les mandó ¿a quiénes? A sus discípulos. Que a nadie dijesen esto. ¿Qué era esto? Que Jesús era el Cristo, el Mesías. Encargándoselos rigurosamente. O sea, era riguroso. No le digan a nadie. Muy bien. Verso 22. Y diciendo, y ahí es donde les anuncia su muerte. Vamos a ver cómo lo dice Lucas. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas. Y dice, y que sea muerto. Es necesario que sea muerto, porque después de su muerte sucede todo lo que sabemos que sucedió, y hasta ahora, desde 2000 años después, estamos estudiando nosotros los cristianos
la vida de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo Jesús. Y después de muerto ha llevado mucho fruto mi Señor Jesús. Así que por eso dice él que era necesario. Y dice, la buena nueva, y resucitaré al tercer día. Y resucitaré al tercer día. Muy bien. Eso lo describe Lucas. Vamos a la segunda ocasión donde el Señor les dice otra vez lo que va a pasar con él. Y eso está en Mateo 17. Vamos al libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo. Les dije que íbamos a estar entre los tres evangelios. Mateo 17. Mateo 17, 22 al 23 dice así. Estando ellos en Galilea, ¿quiénes son ellos? Los discípulos y Jesús. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre, repito, el Hijo del Hombre es Jesús, será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Mas al tercer día resucitará. Ese es el punto que quiero enfocar. Más al tercer día resucitará. Y el verso 23 dice, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Sus discípulos, se entristecieron en gran manera. Ok, vamos a ver qué dice Marcos. ¿Cómo lo describe Marcos en esa ocasión? Marcos 9. Marcos 9, 30 al 32. Dice así. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. Ya van llegando a Galilea. Y no quería que nadie lo supiese para poder enseñarle a sus discípulos. ¿Y qué les enseñaba? Y les decía, sigo con el verso 31, y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero, y ahí viene el pero después de muerto, resucitará al tercer día. Repito, resucitará al tercer día. Pero ellos, verso 32, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Muy bien, estamos en Marcos 9, 30 y 32. Vamos a ver a Lucas. Vamos a ver al doctor Lucas. Lucas 9, 43 al 45. Dice así. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Verso 44, pare la oreja. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre. El verso 45 dice, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas, para que no las entendiesen. Y temían preguntarle sobre estas palabras.